Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la cursada, siempre plantados en la unidad uno y siguiendo con lo que dimos en llamar la epistemología en sentido amplio. Para ello vamos a utilizar, sobre todo en esta clase, el texto de Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, que es una serie de, como les dije, una serie de conferencias que dio Foucault, y que vamos a trabajar sobre la primera conferencia, en donde él hace todo un desarrollo de lo que plantea en relación al conocimiento, eh, un poco cuestionando algunas cuestiones que plantean los enfoques más ortodoxos, más positivistas. Nosotros habíamos visto en la primera clase que con el texto de Klimovsky que Klimovsky toma los postulados que da Platón del conocimiento verdadero, del conocimiento fundado, el episteme, en confrontación con la doxa, que es la palabra sin argumentos, la palabra del sofista, la palabra vaciada de contenido. Y dice que el verdadero conocimiento requiere de verdad, de creencia y de prueba. En este sentido, bueno, aparece la palabra verdad, palabras fuertes si las hay, y la epistemología en sentido amplio vendría a analizar, desarrollar, desentrañar de qué hablamos cuando hablamos de verdad. Como les dije, cada palabra es un paquetito que si lo abrimos podemos ver que hay diversos significados y hay que ver a qué significado ascribimos. Hay una de las concepciones acerca de la verdad, la más utilizada en la ciencia y en todo el desarrollo de Occidente, que es el concepto aristotélico, que es el concepto de verdad por correspondencia, lo que se llama verdad por correspondencia, eh, o verdad especular. Y la definición de Aristóteles es bastante, hasta parecería sencilla y obvia. Dice, decir de lo que es, y de lo que no es, eso es verdadero. Esto implica creer, estar convencidos de que hay una verdad fuera de nosotros y que nosotros la podemos ver tal cual es. Esto es básicamente lo que plantearía la verdad por correspondencia. ¿Sí? Bueno, ahora yo lo que les voy a leer es un pequeño texto del escritor argentino Jorge Luis Borges, que me parece que sirve para pensar un poco algunas de las cosas que estamos diciendo. Yo les pediría que trataran de escucharme y tratar de relacionar, conectar con algunas de las cosas que hablamos y bueno, después vamos a ver si podemos hacer algunos comentarios con respecto a esto. Este es el libro, se llama El Hacedor, es un libro de Borges y el pequeño textito que voy a leerles se llama Del rigor en la ciencia, del rigor en la ciencia. Es un relato histórico ficticio, pero que nos permite pensar. Dice, en aquel imperio, el arte de la cartografía por las dudas digo que es la elaboración de los mapas, ¿no? Logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron
que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazados ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Bueno, eh, lo que a mí me resulta interesante trabajar con este texto de Borges, porque lo que nos hace ver es sobre la imposibilidad de una representación plena y absoluta de la realidad. Ningún conocimiento, ni científico, ni mítico, ni religioso, ni de ningún otro tipo, puede hacer el mapa completo del territorio. El mapa siempre es un mapa, el mapa siempre es una representación. Y en esa representación uno puede establecer conexiones, generalizaciones, pero nunca va a poder dar cuenta de la realidad tal cual es. La realidad es, perdón, la realidad es siempre excede por todos lados esa pretenciosa tarea que quisieron hacer en este imperio de hacer un mapa del tamaño e igual al imperio. Todo conocimiento, de alguna manera, y esto lo vamos a ver en la unidad 2 de Klimovsky, implica un cruce entre la teoría y la empiria. ¿Sí? Esta relación de la teoría y la empiria, en algunos casos se la ve como un tránsito que fuera armónico, fluido, entre la realidad y el conocimiento. Pero lo que van a plantear algunos autores como Foucault, con el que vamos a trabajar esta clase, es que lejos de ser una relación armónica y fluida, la relación del conocimiento con la realidad es una relación violenta, oblicua, siempre en perspectiva, nunca una aprehensión de lo real originalmente. ¿Sí? Conocer implica violentar el objeto y de alguna manera el sujeto pone gran parte de sí en ese acto de conocimiento. Todo conocimiento de alguna manera es una mirada desde arriba y en ese elevarse se pierden las rugosidades del terreno, los obstáculos y, y todo lo que tiene que ver con la mirada a ras del piso. Dice, la ciencia no puede hacer otra cosa que abstraer, ¿sí? Que generalizar. Y por qué no también de olvidar, dice, ¿no? O sea, yo no puedo conocer todo aquello que existe. Es imposible y me volvería loco. En ese sentido hay otro cuento de Borges hermoso que llama Funes el Memorioso, que justamente es sobre una persona que no podía olvidar nada y conocía la realidad tal cual es en todo momento y eso lo llevó a la locura. La ciencia siempre de alguna manera esquematiza, conceptualiza, establece los rasgos centrales de algo, pero no puede dar cuenta de la realidad en su espesura. El relato de Borges, esta pretenciosidad de los cartógrafos de hacer un mapa igual al imperio, de alguna manera es una metáfora de esta pretensión de ciertas teorías científicas de aspirar a un conocimiento objetivo, pleno, neutro y universal. ¿Sí?
Esto es lo que hablábamos del enfoque positivista, ¿sí? Que tiene muchas veces, en sus líneas más ortodoxas, a tener esa pretenciosidad, de pensarnos un poco como dioses que podemos conocer con exactitud todo y de una manera neutra, trascendente, universal. Lo que va a decir Foucault es, bueno, nosotros estamos mirando desde aquí. Este sujeto mira desde este lugar, por lo tanto es una mirada en perspectiva, no mira desde arriba, ¿sí? Eh, Perspectiva oblicua, después vamos a desarrollar. Nosotros más modestos nos conformamos con pequeños mapas, digo yo, que nos guíen, con la plena conciencia de nuestra propia implicación en el proceso de abordaje de cualquier campo de la realidad. Y acá otra vez discutiendo con el positivismo cuando lo que pretende desde su concepción del conocimiento es construir un científico neutro, aséptico, que no intervenga, que no distorsione eh, con su impronta la mirada, la observación del objeto. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Un científico que está analizando un determinado virus tiene que tratar, la idea principal es aislarlo para poder analizarlo individualmente. Esta es una mirada llamada asociacionista. Para conocer algo tengo que separarlo en sus partes y para verlo como es ese objeto solo. Y si si ese científico con sus manos lo contamina con algo, eh, pierde ese estado de neutralidad y de alguna manera va a distorsionar el conocimiento del cual que se pueda extraer. Bien, después vamos a leer otro texto de Borges cuando cerremos, pero ahora vamos a trabajar con el texto de Foucault. Foucault es un autor de compleja lectura, pero también muy interesante. Y nos gusta traerlo a la cursada porque nos parece que aporta mucho a las cosas que nosotros queremos decir y poner en cuestión cuando hablamos de ciertas cuestiones que se dan como dadas, como verdades absolutas, y que Foucault de alguna manera dice, esto es así, sospecho. ¿Sí? Hay un filósofo que también que habla de Nietzsche. Nietzsche, este texto de Foucault, cuando lo lean, van a ver que gran parte del trabajo basa en muchos de los postulados que hace Nietzsche. Nietzsche, Marx y Freud son los llamados los maestros de la sospecha. De alguna manera vienen a poner en cuestión muchas de las que se habían instalado como verdades absolutas en el siglo XVIII-XIX. Y dicen, bueno, cuando hablamos de ciertas cosas, vamos a ponerlas en entredicho, vamos a discutirlas. ¿Mm? Así como les hice una pequeña reseña biográfica de Cassirer, me parece que es importante hacer un pequeño raconto de los autores que trabajamos. Michel Foucault nace en Francia en el año 1827, muere en el año 1984. 1927 dije, no sé si dije bien, 1927 y muere en 1984 de SIDA. Eh, Nace en una ciudad francesa, Poitiers, y es hijo de un médico bastante renombrado, bastante importante.
Y él estudia en la mejor escuela normal superior de París, en los grandes écoles franceses, y va a ir desarrollando un pensamiento muy personal y de mucho prestigio. En el momento en que Foucault empieza a desarrollar su pensamiento, en Francia hay dos pensamientos, enfoques, dos filosofías que están en auge y que tienen muchísima importancia, y dos autores también que las representan. Una es Jean-Paul Sartre con el existencialismo, con una idea de la libertad del sujeto ante todo. Nosotros estamos condenados a ser libres, eh, va a decir Sartre. De lo único que no podemos liberarnos es de nuestra libertad. Eso hace del sujeto un sujeto eh, con potencialidades infinitas. La posibilidad de abrir mundos de manera absolutamente infinita. Eh, Él dice que no, en el núcleo del ser está la nada, y ese arrojarnos de la nada al mundo nos permite potencialmente desarrollar las potencialidades sin ceñirnos a la naturaleza. Eso es un poco lo que hablábamos el otro día cuando Cassirer decía que el hombre, al adquirir esta función simbólica, se despega de la respuesta automática, la respuesta que no, en la cual no hay elección posible. Nosotros estamos siempre teniendo que elegir, ¿sí? Eh, Piensen que está desarrollando su pensamiento en momentos de la Rusia comunista, del Mayo francés del 68, pensamiento del hombre nuevo, del sujeto revolucionario, eh, y, y como que pone el énfasis en ese sujeto racional cartesiano que tiene la posibilidad de elegir de manera absolutamente incondicionada, ¿sí? Frente a esto, confrontando con este enfoque, aparece el estructuralismo. El estructuralismo, el representante máximo dentro de la antropología y la filosofía es Lévi-Strauss. Y eh, el estructuralismo en realidad nace con la lingüística, ¿sí? Con un lingüista llamado Saussure, que lo que vino a decir desde la lingüística es que justamente el alfabeto está formado o construido a partir de las oposiciones, no de las identidades de las letras, de cada letra o de cada palabra, sino de las oposiciones que ejercen en sí. Yo no puedo entender una determinada palabra si no es en oposición de las demás que la acercan y que le dan su propio significado. Y yo no puedo agarrar la A y analizarle de manera fuera del alfabeto, como dijimos con la célula, con el virus ese que lo sacábamos del lugar donde estaba actuando y lo analizamos, porque la A no existe o no tiene relevancia, sino a partir de las relaciones que tiene con los demás elementos. Bien, el estructuralismo en términos del pensamiento, del conocimiento, lo que viene a decir es que los seres humanos, en el caso de las ciencias sociales, estamos absolutamente condicionados por una estructura en la cual cada uno ocupa un lugar y
su identidad, su manera de ser, de actuar, va a estar dada por las relaciones que se establecen dentro de ese sistema. ¿Sí? Pensemos un poco en un deporte. ¿Sí? Yo no puedo comprender eh, lo que hace un determinado jugador de manera aislada, mirándolo a él solo. Tengo que comprenderlo mirando todo el campo, tengo que mirar las reglas que tiene ese deporte, tengo que ver qué están haciendo sus compañeros, qué están haciendo los rivales, los procesos de comunicación, los procesos de contracomunicación, la intencionalidad, las reglas, todo eso forma un sistema que me condiciona. No, en ese sentido no podría ser, como dice Sartre en su existencialismo, en esta libertad plena que parecerían tener, parecería ser el que tenemos los sujetos. Los sujetos somos parte de una estructura que determina ciertas relaciones y ciertas reglas. Y bueno, Lévi-Strauss lo analiza a través del estudio etnográfico, antropológico de varias este, sociedades primitivas, sociedades alejadas del mundo, de lo que es el mundo de la occidentalidad, y él puede ver cómo los sujetos, de acuerdo a la sociedad en la que viven, se van desarrollando y van estableciendo una identidad que es propia de la estructura en la que viven. ¿Sí? Bueno, en ese interdicto entre estos dos autores, con el marxismo jugando también ahí, Foucault comienza a desarrollar todo su pensamiento, su sistema de pensamiento. ¿Sí? Eh, en un principio, con una base más estructuralista, y después se va despegando un poco de esa mirada estructuralista, va a ser una mirada, lo que llamamos más genealógica. ¿Sí? Vamos a ir viendo por qué. El texto que les di, que es la primera conferencia de la verdad y las formas jurídicas, establece tres cuestiones a las que hay que considerar y que hay que tener en cuenta. Que tiene que ver con muchas de las cosas que estuvimos hablando. Dice, primero un aspecto histórico, dice, a considerar. Él dice, ¿cómo se formaron los dominios de saber a partir de las prácticas? Él dice, me propongo mostrar a ustedes cómo es que las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de saber, que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento. El mismo sujeto de conocimiento posee una historia, la relación del sujeto con el objeto, o más claramente, la verdad misma tiene una historia. ¿Sí? Esta es una de poner en el centro de la escena la historicidad del ser humano. Implica desprenderlo de la naturalización con que se establecen ciertos dominios del saber. Nosotros, cuando vemos cuestiones que tienen que ver con el conocimiento y la vemos desde nuestro lugar, nos parecen del orden de lo natural, de lo obvio, pero no nos damos cuenta que tiene que ver con una historia que llevamos atrás, que nosotros miramos con los ojos de una época histórica, que tiene ese sujeto que somos, no es un sujeto, como diría Kant, universal y trascendente, esencial, igual en cualquier lugar y en cualquier momento histórico, sino que está, de alguna manera, ese sujeto mismo está construido históricamente. Y está construido por los dominios de saber que se van
estableciendo en las distintas épocas. Entonces, ahí aparecen dos palabras interesantes, fuertes, que son la necesidad de historizar. Él habla de, más que de historizar, de genealogía. Después vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias. Y el tema del poder, ¿sí? El saber tiene mucho que ver con el poder. Quien logra instalarse, legitimarse como el dueño de la verdad, naturaliza aquello que propone y lo invisibiliza. El arte, la mayor fortaleza del poder es hacerse invisible, es ocultarse, es hacerse ver como neutral. Y el saber nunca es neutral. Saber siempre responde a relaciones de poder. ¿Sí? Y ese saber, esos dominios de saber, no es que un sujeto conoce esos dominios de saber. Ese dominio de saber construye al sujeto. Entonces nos vamos alejando bastante de esa libertad plena sartreana, ¿no? Y por otro lado también construye el objeto. El objeto se ve en función de los dominios de saber que cada época histórica va estableciendo. ¿Sí? Y vuelvo a decir, él lo que trata de romper es con esta naturalización. Por ejemplo, analiza la historia de la sexualidad y él dice, ¿en qué momento fue que el sexo empezó a ser un problema moral? Y la verdad que no lo fue siempre. La relación sexualidad-moral es una cuestión de la modernidad, por lo tanto construida, por lo tanto no natural. ¿Sí? Eh, lo que cabría plantear es, porque si no nos quedaríamos en esta idea de que de alguna manera no tenemos ningún margen de maniobra y de libertad de acción, es bueno, en la medida que nosotros podemos darnos cuenta de estas relaciones de poder, ver cómo se juega el juego, en términos volvemos al deporte, si yo comprendo el juego, comprendo cómo se está jugando, dónde estoy parado yo, qué fichas tengo, puedo jugar ese juego mejor. Mi margen de maniobra y de libertad seguramente se van a ver ampliados. ¿Sí? Entonces, rompiendo con Kant, va a decir, no hay un sujeto trascendental, no hay un sujeto previo a estos dominios de saber y al conocimiento. Son las condiciones históricas y epocales las que van conformando no solo un objeto de conocimiento, sino también un sujeto de conocimiento. Nosotros habíamos dicho la revolución copernicana que había implicado el enfoque de la teoría de la razón de Kant, de Immanuel Kant, cuando había tratado de unir el empirismo y el racionalismo, había dicho esto, el conocimiento es una construcción a través de la experiencia. Nosotros captamos los fenómenos y lo organizamos nosotros, de acuerdo a, Kant decía, las condiciones a priori del conocimiento, que como les dije, era la de un sujeto universal y trascendental. ¿Qué va a decir Foucault? No son las condiciones a priori del conocimiento, son las condiciones históricas del conocimiento. Foucault va a hablar de a priori históricos. Mi historicidad como ser humano me hace analizar, disponerme y conocer de una determinada manera. Y eso tiene un poco que ver con el estructuralismo, ¿no? El estructuralismo mira el sistema. Lo que no hace el estructuralismo de Lévi-Strauss en general
algunos le critican y que Foucault sí lo va a agregar, es la historia. Yo puedo mirar una estructura, mirar las relaciones de los distintos elementos que conforman esa estructura, ese sistema, cómo se van regulando, cómo se van desarrollando esas relaciones, en un marco plano, horizontal, pero me pierdo la mirada procesual histórica, que es la que está proponiendo, me parece, de manera superadora Michel Foucault. Por eso el otro día cuando hablábamos en la unidad 1 de que generalmente se hablaba del objeto de la ciencia tiene un objeto. Nosotros pensábamos, preferíamos hablar del campo de la ciencia, en el cual la cosa es mucho más dinámica, más procesual, más compleja. ¿Sí? Digo, para dar un ejemplo, si yo tomo eh, la psicología, ¿sí? En términos experimentales, el objeto de la psicología es la conducta, el comportamiento observable. Si yo tomo desde el psicoanálisis, el objeto del psicoanálisis es el aparato psíquico y el inconsciente. Cambia el enfoque y cambia el objeto. Hay otro objeto. ¿Sí? Eh, en el campo de la actividad física, el deporte y la recreación, todo este campo tan vasto, en general, creemos nosotros, ha sido reducido a un plano estrictamente biologicista. Y esto ha implicado dejar de lado eh, al ser humano en su integralidad. ¿Sí? Entonces, ahí estamos haciendo lo que se llama la disputa del campo. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo a decir, en la Facultad de Avellaneda, en la Universidad de Avellaneda, esta carrera nuestra está eh, dentro del Departamento de Salud, cuando no siempre fue así, y lo que se tiende a ver es que estamos en un campo en el cual se lo piensa en términos bastante cercanos a todo lo que tiene que ver el campo de la salud, de la biología, de la anatomía, de la fisiología, y los factores sociohistóricos, psicológicos, políticos, pareciera que están minimizados. ¿Mm? Vamos a seguir con ese tema. Un segundo aspecto que marca Foucault es el aspecto metodológico, que tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con el análisis del discurso. En general, cuando se analizaba el lenguaje, se lo analizaba en términos estrictamente sintácticos, gramaticales, ortográficos. Lo que propone Foucault es entender que el lenguaje tiene que ver con esta lucha, con esta pelea por el sentido de la verdad, por estos dominios de saber. ¿Sí? Tampoco hay neutralidad en el lenguaje. ¿Sí? Las palabras que utilizo, las palabras que existen, ya de alguna manera conforman a los objetos que nombramos. Un ejemplo que yo suelo utilizar es, por ejemplo, el lenguaje, el, el castellano y el inglés. El castellano, que viene de las lenguas latinas, está más ligada al racionalismo. Por lo tanto, es un lenguaje muy rico en términos que tienen que ver con el sujeto y con lo introspectivo, ¿sí? Con los sentimientos de los sujetos. Y si ustedes en general, las novelas de las corrientes latinoamericanas y españolas,
ustedes van a ver que en general hay mucha referencia a eso, a lo que siente el sujeto. Esto tiene que ver con cómo el lenguaje condiciona. Hay muchas más palabras que nos permiten dar cuenta de los sentimientos y de las sensaciones. En cambio, el inglés, que tiene toda la escuela empirista de la experiencia, quizás no tiene tantos términos para hablar de lo interno, pero sí muchísimo del objeto, del espacio, del tiempo, del mundo exterior. Ahí son implacables, detallistas, y el español no tendría manera de, de tener la misma capacidad para tener ese nivel de detalle espaciotemporal y objetal del inglés. Y esto tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje de alguna manera hace al sujeto y no es que el sujeto hace al lenguaje. ¿Sí? Y no hay nada neutral en el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje no es un vehículo que nos permite incorporar al objeto de manera séptica, sino que tiene que ver con relaciones de poder y de dominio. Eh, ¿Quién puede decir la palabra? ¿Quién puede nombrar todo esto? Fíjense si no en política como en Argentina, esto fue una lucha, la batalla cultural, la batalla por los medios. ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Bueno, justamente porque los medios en general, en Argentina y en todo el mundo, la mayoría, los medios hegemónicos, tienden a tener la palabra de los sectores que representan, que son los sectores poderosos de la economía y de la sociedad. Entonces, utilizan lenguajes eh, que siempre van en función de sus propias necesidades y de sus propios intereses. Me acuerdo, por ejemplo, cuando en la crisis del 2001, cuando la policía mata a Constantí Santillán, como Clarín había publicado, la crisis se llevó 2 muertos más. Uno lee eso y dice, bueno, si no lo puede leer entre líneas, si no puede darse cuenta que eso de alguna manera es culpa a la policía de la represión y del acto de asesinato que fue, estamos, digamos, en una disputa por el sentido. Eh, Ahora, cuando estos pibes rugby mataron a este chico, también algunos hablaban de tragedia, y bueno, en el lenguaje que se usa de alguna manera se está determinando un sentido, ¿sí? No hay que tener cuidado con la utilización del lenguaje y ver qué hay ahí detrás, ¿sí? Pensemos en un deporte, por ejemplo, las reglas generan determinadas estrategias, determinadas tácticas y determinadas técnicas, ¿sí? Esto es lo mismo, el lenguaje determina cierta concepción. Y por último, como tercer aspecto a considerar, él habla, dijimos, un aspecto que tiene que ver con lo histórico, la historicidad del dominio del saber. Segundo, esta cuestión del análisis del discurso el lenguaje como también lucha por el sentido. Y un tercer aspecto, que es el más jugado, en mi opinión, que tiene que ver con la teoría del sujeto, que ya algo hablamos, pero eh, podemos profundizar. Foucault dice que hace 2 o 3 siglos la filosofía occidental postulaba explícita o implícitamente al sujeto como fundamento, como núcleo central de todo conocimiento, como aquello en que no sólo se revelaba la libertad, sino que podía hacer eclosión la verdad. Esta idea de la modernidad, de erigir al sujeto en el centro de la escena,
tampoco es algo que existe desde los tiempos inmemoriales. El sujeto, la idea del sujeto es una idea moderna, ¿sí? En la Edad Media el sujeto no era la individualidad, no estaba pensada de la misma manera. Todos éramos hijos de Dios de alguna manera y había como una mirada comunitaria de la existencia, no una mirada individualista. Esto también lo vamos a ver con otros autores. Ese sujeto moderno también es una construcción de época, que responde a intereses históricos manifiestos. Pelear, luchar por la hegemonía del pensamiento católico, del poder de la iglesia medieval, implicó en esa lucha erigir ya no a Dios como el centro. Por eso Nietzsche va a decir, hemos matado a Dios, en una metáfora. ¿Cómo nos atrevimos a hacer eso? Dije. Y erigirnos como sujetos que a través de la razón podemos adquirir el conocimiento absoluto y a partir de acá, de ese momento, establecer una línea de progreso lineal y unidireccional. Es decir, si, si el pensamiento medieval tenía lo que llamamos lo escatológico, es decir, la historia, según el cristianismo, es una línea que va hacia el fin de los tiempos, la vuelta de Jesús, lo que se llama la parusía. Es una línea que nos lleva hacia allá. La modernidad va a secularizar eso y va a establecer esa misma linealidad ascendente, pero que tiene que ver con el progreso infinito. Que no iba a parar nunca, que la razón nos iba a llevar a un avance y a la paz mundial, a la paz perpetua, decía. Después los años han demostrado que la razón también genera monstruos, ¿no? Y vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todos los desaguisados que han puesto un poquito a discutir esta idea del progreso infinito y de la condición humana, ¿no? Dice, actualmente cuando se hace historia de las ideas o del conocimiento, atenemos ese sujeto de conocimiento y la representación como punto de origen, como fundamento, a partir del cual es posible el conocimiento y la verdad aparece. Sería interesante que intentáramos ver cómo se produce a través de la historia la constitución de ese sujeto, que no está dado definitivamente, que no es aquello a partir de lo cual la verdad se da en la historia, sino de un sujeto que se constituyó en el interior mismo de ésta y que a cada instante es fundado y vuelto a fundar por ella. Hemos de dirigirnos, pues, en la dirección de esta crítica radical del sujeto humano tal como se presenta en la historia. ¿Sí? Espero que se entienda. El sujeto moderno, la palabra sujeto, que se trae del griego, que es subjectum, que quiere decir algo así como lo que está debajo. Es un término que los griegos lo usaban en términos agrarios, es lo que estaba bajo la tierra, lo que nutría, lo que existía por debajo, el fundamento. De alguna manera, dentro de esa idea, está esta idea de algo que existe de manera universal, trascendente, que está ahí. A partir de ese sujeto nosotros accedemos a la verdad. Lo que va a decir Foucault es que ese mismo sujeto es una construcción de esa verdad que se impone como verdadera. ¿Sí? Entonces, eh, esa desestabilización del sujeto nos pone algunas veces incómodos, pero me parece que es
un trabajo interesante para hacer. Eh, los sujetos, de alguna manera, somos construidos por una realidad exterior que está llena de sentidos que nos preexisten y a los cuales nosotros vamos adquiriendo, el Foucault hablar, se ingresan en nuestro cuerpo a través de pequeños gestos, pequeños movimientos corporales, pequeños discursos, pequeñas palabras que van ingresando en nuestro cuerpo y nos van construyendo como sujetos. Entonces después cuando vemos la realidad, hay como una cierta armonía entre eso que vemos y lo que somos como sujetos, porque en realidad no somos otra cosa que esa construcción de esa verdad. Eh, a veces parecería una encerrona, pero bueno, justamente otra vez, si podemos ser conscientes de eso, tenemos otros márgenes de acción. Existen, dice, saberes que son sometidos, saberes locales, que han quedado fuera del análisis científico. Esto que decíamos, ¿no? La ciencia se ha erigido como la gran portadora de la verdad y del conocimiento y ha dejado de lado todo otro tipo de saberes y se ha convertido como en un conocimiento totalizador y hegemónico, ¿sí? Así como la Iglesia tuvo durante siglos el trono de la verdad y la palabra de Dios era la palabra que era la palabra de la verdad. Ahora la ciencia no, pues se coloca en un lugar este, de bastante poder y hegemonía. ¿Mm? Y es necesario, dice, hacer un cuestionamiento de los saberes asépticos, neutrales. ¿Sí? Siempre todo conocimiento es fruto de luchas. Todo conocimiento es producto de relaciones de poder. ¿Sí? Acá es donde él, Foucault, va a tomar mucho de Nietzsche. ¿Sí? Nietzsche es el filósofo que va a hablar de la voluntad de poder. ¿Sí? La voluntad de poder es, digamos, la fuerza que de alguna manera moviliza a la humanidad. ¿Sí? El poder entonces como concepto central. El poder como una relación, ¿sí? Que solo aparece cuando se ejerce, que solo aparece por sus efectos. El poder no es algo que esté para Foucault en un lugar, ni que lo tenga alguien apropiado, sino que entender el poder como relaciones, en términos relacionales, en términos de efectos, eh, y en términos positivos, no negativos. ¿Sabe? A veces nos quedamos solamente en, en lo que es el poder en términos de represión, de dominio. ¿Mm? Yo creo que Foucault en algún texto distingue lo que es el poder y sus relaciones, que es lo que mueve a la humanidad, como diría Nietzsche, y las relaciones de dominio, en donde el poder se queda anquilosado en ciertos sectores y obtura el manejo, la circulación del poder. ¿Sí? Los, los llamados totalitarismos, ¿no? Que concentran el poder y ejercen un dominio absoluto en donde el margen de maniobra es mínimo, aunque nunca es nulo, dice Foucault. Siempre que hay poder, hay posibilidades de resistencia, va a decir. Eh, si hay poder, hay posibilidades de resistir. El poder son relaciones más o menos asimétricas, como dijimos, pero siempre relaciones al fin. Siempre pensar el poder como lucha, como resistencia, como acción y reacción. Y esta idea del Nietzsche tan fuerte que es la lucha, la guerra, ¿no? La sociedad no como un organismo armónico en donde todos estamos de acuerdo y consensuamos, sino que siempre estamos
luchando por unas mayores cuotas de poder y en relaciones agonísticas, diríamos. Y en este sentido él trabaja con el concepto de las relaciones entre el poder, la verdad y el saber. ¿Sí? La verdad ya no es el topos Uranus de Platón que está ahí arriba, no es trascendental, no es el fruto de un sujeto epistémico universal, sino producto de la historia, de la lucha, de la contingencia, de los intereses y las intenciones de los sujetos que van interviniendo. Foucault va a decir que tomando a Nietzsche, ¿no es cierto?, que el conocimiento en un momento fue inventado. No hay origen, no hay un origen, sino que es un invento que tiene relación con los instintos. Pensemos otra vez en Cassirer y en los animales, los instintos que determinan acciones de acuerdo al estímulo que me brinda el exterior. Hay una relación con esa animalidad y con esos instintos, pero es de otro orden. El conocimiento, él hace la figura de, son las centellas de dos espadas, la espada del instinto que fulguran. Esas centellas no son las espadas, pero tienen que ver con esos instintos, tienen que ver con esas espadas. ¿Sí? Dice que, por lo tanto, entre el conocimiento y la realidad no hay una relación armónica, fluida, a la cual nosotros podemos abrevar y llegar de manera complaciente, sino que para conocer realmente hay que actuar violentamente, arbitrariamente. De alguna manera nosotros conocemos estableciendo fuertemente los parámetros para construir ese objeto. Eh, y va a decir, el conocimiento siempre es perspectivo, siempre es oblicuo, siempre es estratégico. No hay un conocimiento neutro. El conocimiento siempre es desde un lugar en que estoy mirando dentro del escenario social. Él dice, toma una frase de un filósofo que se llama Spinoza, dice, Spinoza dice que para conocer no hay que reírse del objeto, no hay que deplorarlo y no hay que detestarlo. Spinoza es filósofo de lo que llamamos la beatitud, una relación armónica con la naturaleza. Para Nietzsche, y Foucault lo toma, es decir, todo lo contrario. Para conocer es necesario violentar ese objeto, hay que reírse de ese objeto, hay que detestarlo y deplorarlo. ¿Sí? En ese sentido, eh, relacionándolo con todo lo que hablamos de Kant, eh, algo totalmente distinto a lo que Kant plantea. Para Nietzsche no hay naturaleza ni esencia ni condiciones universales para el conocimiento, sino que este es cada vez el resultado histórico y puntual de condiciones que no son del orden del conocimiento. El conocimiento es un efecto o un acontecimiento que puede ser colocado bajo el signo del conocer, no es una facultad y tampoco no es una estructura universal. ¿Sí? Historia, relaciones históricas, construcciones históricas del sujeto y del objeto. ¿Sí? Y ese objeto, para ser conocido, yo debo ejercer una acción
dice violenta, pero digamos, de mucha intervención de la persona que está conociendo, ¿sí? Ya no hablamos del sujeto neutral, del sujeto que trata de ver el objeto tal cual es y poder verlo. Ahí no hay un en sí que existe ahí, sino que yo lo construyo y lo construyo no con categorías a priori, como planteaba Kant, sino con categorías históricas. ¿Sí? Dice, se puede hablar del carácter perspectivo del conocimiento, porque hay batalla, y porque el conocimiento es el efecto de esa batalla. Dice Foucault, mi propósito es demostrar en estas conferencias, como de hecho como he hecho, las condiciones políticas y económicas de existencia, que no son un velo o un obstáculo para el sujeto de conocimiento, sino aquello a través del cual se forman los sujetos de conocimiento. ¿Sí? Ahí está discutiendo un poco con el marxismo, ¿no? El marxismo lo que dice, ¿qué pasa con el capitalismo? Que el sujeto está alienado, no puede lograr comprender las relaciones de dominación que se dan y lo que establece, lo que critica es toda una ideología de alguna manera falsa que nos venden y nosotros la compramos y no nos dan cuenta que estamos siendo explotados. Él dice, Foucault va a decir, en realidad esas condiciones políticas y económicas son lo que nos permite a nosotros poder ver, son los que nos constituyen como sujetos de conocimiento. Eh, eh, el sujeto no es el suelo, como dijimos, el subjectum, sino que son esas condiciones históricas y políticas y sociales y culturales las que van a conformar ese sujeto de conocimiento. Una historia de la verdad será posible para nosotros solo si nos desembarazamos de estos grandes temas del sujeto de conocimiento, al mismo tiempo originario y absoluto, utilizando eventualmente el modelo nietzscheano. Bueno, vamos cerrando ya lo que, para sintetizar, estamos en el campo de la epistemología en sentido abierto. Estamos estableciendo desde Foucault, desde Nietzsche, cuestionamientos a ciertas teorías de la verdad, a ciertas teorías del conocimiento, a ciertas teorías del sujeto, a ciertas teorías del objeto, ¿sí? Poniendo en escena la historia, el factor histórico, el factor genealógico, y poniendo también en la mirada del poder, de las relaciones de poder. ¿Sí? Bueno, los dejo porque ya es demasiado.